Bueno, hasiko naz, denboran hasteko eta gerokiko momentuak hitz egiteko, naz izango oso luze. Eskerrik asko hemen egoteagatik, lehendakaria, aldun nagusia eta beste instituzioko ordezkari guztiak, laguna gurgarriak, ongi etorri ematen dizuet Athletic Kluben izenean espazio berri honetara. Bertan gaur egon garena jasotzeaz gain, etorkizuneko futbolean toki duin bat izateko ardura ere nabaria da. Beraz, ezaguna egiten zaigun nortasuna ikusgai egongo da. Gaur hemen gaudenok gurea egiten duguna eta, hala eta guztiz be, aro bakoitzean ikusmiran dagoena. Azken finean, museoak ardura nagusi bat dauka. Iraganari zo, egin gaur egun garena azaltzeko. Museo honetan objektuak, figurak eta urteen poderioz handitzen joan garen lehendak ere. Zelaizarraren aztarnak, banderatxoak eta edozein kluari dagokion simbologia, baina eskera zume bat egingo nizueke. Ez begiratu objektuak, figurak, baloiak, argazkiak. Ikus ezazue begiratu gabe. Arren, erne ikusi asmatzeko zer nolabako erabakiek ekarri gaituzten museo, zelai eta hiri honetara. Ikus ezazue geuk bakarrik egiten dugula gure erara. Rol asko, pertsona asko, denbora luzez. Athletic Klub museoak baliagarria beharko du izan batzen gaituen klubeko definizioarekin berrelkartzeko. Klubeko historiari egiten diogun ekarpenarekin bat egiteko. Askotan, Athletic Klub zer den definitzea eskatzen digute eta askotan sentimendu hitz agertzen da. Izan daiteke, behar du izan ere. Baina zama behar du izan harrotasunez eta etengabe daroaguna. Garaipenetan zentzua ematen diguna, baina zentzu gehiago eman behar digu emaitzari erreparatu gabe, edo partidarik ez dagonean. Beraz, bere ekarpen pertsonalarekin klub hau posible egiten dutenei, zelaian ordezkatzeko privilegioa dutenei, une bakoitzeko testuinguru politiko, historiko eta soziala eskaintzen duten instituzioi, eta elkarrizketa bakoitzean iritzia sortzen dugun guztioi, gauza bakarra eskatzen zaigu. Ardura izatea, 119 urte ondoren, mireri moduan kontsidera daitekeen ideia hau mantentzeko. Azken finean, museoaren leloak dioen moduan, zaren arizo, erakutsi maite duzun hori. Eskerrik asko denoi. Estimados, eskerrik asko. Estimados amigos y amigas, os doy la bienvenida en nombre del Athletic Club a este nuevo espacio que asume la responsabilidad de recoger quiénes somos hoy para seguir teniendo un lugar digno en el mundo del fútbol futuro. Una identidad que se nos hace familiar y con la que nos identificamos cada una de las personas que estamos aquí, pero que sin embargo es puesta a prueba en cada época y hasta en muchos partidos aún hoy. Decía que este museo asume una responsabilidad, la de bucear en el pasado para explicarnos en este presente. Nuestra filosofía, adoptada voluntariamente y traspasada por una tradición mantenida a lo largo de diferentes generaciones, es admirada fuera de nuestras fronteras, reconocida como singular y en cierto modo vivida como una resistencia activa frente a la corriente que todo lo puede del fútbol, no ya moderno, sino del fútbol que venimos viviendo desde hace décadas. En este museo podrán observarse objetos, figuras, leyendas nuestras que hemos ido agrandando con el paso de los años. Restos del viejo campo, banderines y demás simbología que caracteriza al club, a todo club. En este sentido os haría una petición, que no mirásemos objetos, figuras, balones, fotografías,
Debemos ver sin mirar, ver con ojos atentos que puedan mostrarnos qué decisiones han ido provocando que hoy estemos en este museo, en este campo, en esta ciudad, admirando objetos singulares que solo pueden serlo singulares porque son los nuestros, los que nos han permitido llegar a este 2017 representando una idea única de jugar con la gente de nuestro pueblo y hacerlo en escenarios de élite. Ininterrumpidamente, como muy pocos lo hacen ya en Europa. Solo nosotros lo hacemos a nuestra manera. Este mérito es compartido por muchos roles, como bien sabemos. Las personas que han ido siendo socias a lo largo de los tiempos, quienes han jugado en el césped, quienes han ido abordando diferentes decisiones en el día a día del club. Muchos roles, muchas personas durante mucho tiempo. Sin embargo, este museo no pretende ser un elogio de todas estas personas, aunque lo consiga. Athletic Club Museo A ha de ser un espacio para la reflexión y la asunción de responsabilidad para quienes habitamos hoy, o por quienes nos sucederán. Athletic Club Museo A ha de servirnos para reencontrarnos con la definición del club que nos da sentido y nos mantiene, para sentirnos responsables para con nuestra aportación a la historia del club. No habría de ser posible salir de este museo del mismo modo como el que se entra. No ha de ser una amable visita por el pasado, por la memoria, por el recuerdo, un mero recordar de trofeos. Si no se sale de él con un nuevo peso de responsabilidad a la espalda, ha de volverse a entrar y pensar de nuevo en cuál es mi aportación, la mía concreta, a esta historia pasada. Cómo puede seguir honrándola desde el respeto y la responsabilidad. Nos piden muchas veces que definamos qué es el Athletic Club y en muchas ocasiones esas definiciones surge la palabra sentimiento. Puede serlo, ha de serlo también, pero ha de ser una carga llevada con orgullo y de un modo constante que nos da sentido en las victorias, pero que más sentido nos ha de dar en cada partido sin importar el resultado y también en los días donde el balón no rueda. Se hace complejo diseñar un espacio donde hacer tangible lo intangible y esperamos no haberlo conseguido, porque solo la reflexión personal, el posicionamiento de uno mismo frente a las diferentes decisiones que asumimos, nuestros comportamientos individuales consiguen hacer tangible lo intangible. Recuerda lo que eres, enseña lo que amas, dice el lema del Athletic Club Museo. Invocamos, pues, a todas las personas que hacen posible este club con su contribución personal, también a quienes nos representan en el campo, un gran privilegio que no tiene precio poder hacerlo, a las instituciones que ofrecen el contexto político, histórico y social de cada momento y a quienes generan o generamos opinión en cada conversación. Se hace necesario recordar qué somos, qué soy yo, cada persona, saber enseñarlo para transmitirlo, pero sobre todo, principalmente, se hace imprescindible reconocernos en la responsabilidad de mantener esta maravillosa idea que solo puede calificarse de milagro 119 años después. Eskerrik asko denoi.